Esto es Ándale para que sepas, un programa feminista hecho para todas y todos, que difunde los derechos sexuales y reproductivos. Podrás encontrar información, la opinión de expertas y expertos, todo sobre tus derechos y cómo exigirlos. Acompáñanos todos los lunes en punto de la 1 de la tarde por Canal 10. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ándale para que sepas. El día de hoy les vamos a hablar del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora cada 13 de enero. En este caso nos acompaña la doctora Marta Palencia, médica psiquiatra. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación al Instituto Alejandría. A mis compañeras, muchas gracias también por estar aquí el día de hoy. El gusto de nosotros. Saludos. Antes de comenzar, vamos con la sección de la licenciada Julieta Hernández Camargo, Coge Conciencia. Hola, ¿qué tal? El 13 de enero se conmemoró el Día Mundial contra la Depresión. Durango tiene un alto índice de suicidios en los cuales influyen muchos factores, dentro de ellos la depresión. En 2025 terminó el año con 143 suicidios, 11 por mes. Y aunque estos en su mayoría son hombres, las mujeres presentan más alto índice en depresión. La depresión en las mujeres tiene distintas causas como son la sobrecarga de trabajo de cuidados, el trabajo del hogar, la violencia y la desigualdad, la pobreza y el silencio que se les impone, que no les permite expresar sus sentimientos. Las frases que no ayudan y se recomienda no decir a una mujer deprimida son: échale ganas, todo está en tu mente. Minimizar los sentimientos no es correcto. Hay gente que está peor que tú, eso también es otra frase que solemos decir, y la verdad es que esto genera culpa. También decimos: no tienes razón para estar así negamos las emociones de la persona. También aumenta la culpa la de piensa en tus hijas e hijos, y en lugar de estas frases u otras parecidas, hay que decir: siento que estés pasando por esto, no estás sola, gracias por confiar en mí. Preguntar: ¿cómo puedo apoyarte? ¿Te gustaría que busquemos ayuda juntas? Es importante entender que la depresión no es debilidad individual, sino una respuesta a contextos que duelen. Nuestra responsabilidad colectiva es escuchar, creer y acompañar. Ser red de apoyo y desde luego recomendar la atención por parte de expertas o expertos en el tema. Recuerde, hablar de salud mental es también hablar de derechos humanos. Muchas gracias, las espero y los espero la próxima semana. No podemos continuar sin antes mencionar a nuestros patrocinadores: Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango, Fondo Semillas e Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Y recuerda, este programa está hecho por alumnas egresadas de este instituto. Seguimos. Recordarles que estamos hablando del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Este tema es muy importante dialogarlo más que nada porque ayuda a reducir la estigma y a sensibilizar a la sociedad y a las personas acerca de esto. Ahora mi compañera Azu nos va a hablar un poquito de qué es la depresión. La depresión es un trastorno de salud mental que afecta a las personas que lo llegan a padecer. Por ejemplo, si llegan a tener depresión, pues ellas batallan para socializar, para ir al trabajo o simplemente hasta para meterse a bañar. Cuando una persona está viviendo esto que es depresión, no es nada fácil, ya que, como les estoy comentando, simplemente el hecho de los hábitos normales, hasta para levantarse de la cama, comer, hay personas que dejan de comer y otras comen demasiado. El sueño también, hay personas que duermen demasiado y otras que no pueden conciliar el sueño durante todo el día. La depresión es un trastorno de salud mental, como se los acabo de comentar al principio.
La tristeza es una emoción. ¿A qué voy? Por ejemplo, cuando vivimos tristeza, que todas las personas lo hemos llegado a vivir, esto es, por ejemplo, se muere un familiar, o perdimos el trabajo, o cortamos una relación, o nos peleamos con un amigo o una amiga, pues nos da tristeza. Es un sentimiento de las y los seres vivos y vivas, normal. A diferencia de la depresión no es fácil salir de ahí, por eso las amigas y los amigos, el entorno de donde nosotros estamos o nuestras familias, pues tenemos todos y todas que estar bien alertas de los foquitos rojos, ya que, por ejemplo, si dejan de hacer las personas algo que antes disfrutaban, por ejemplo, patinar o dibujar o pintar o el simple hecho de ir a trabajar y lo dejan de hacer, tenemos que estar alertas todas y todos. ¿Por qué? Porque como les comento, son foquitos que tenemos que estar todas y todos al pendiente. ¿Por qué? Porque si esa persona está sufriendo una depresión, pues no la podemos dejar sola ni solo. Al contrario, tenemos que ser empáticos, para que lleve un proceso lo más sano posible, porque también la salud mental antes estaba como muy estigmatizada. La gente no hablaba de lo que sentía, sus emociones, todo, pero ahora en día, pues, qué mejor decir, ¿saben qué? Estoy triste, estoy pasando por un divorcio, por una separación, por una pérdida de trabajo, y es así como las amigas y los amigos pues hacen como la red de apoyo para que la persona que está pasando por ese bachecito, pues apoyarla y para que vaya y busque ayuda. Claro. Porque, por ejemplo, la gente cuando tiene gripa, ¿qué le decimos? Ve al doctor, ve con la médica, con el médico. Pero cuando una persona dice que se siente mal, que no están sus emociones bien, pues también tenemos que decirle, ve con una psiquiatra, con un psicólogo, con una psicóloga. Sí, eso es una realidad. Creo que lo que acaba de comentar nuestra amiga nos habla, por ejemplo, de los tiempos. O sea, hablábamos de que la depresión es una enfermedad, es un trastorno mental y la tristeza es una emoción. Y para poder hacer el diagnóstico de un trastorno depresivo se necesitarían mínimo 15 días o 2 semanas con estado de ánimo triste. O sea, no es de que un día estoy contenta, 3 estoy triste, 2 estoy más o menos. Ahí no podemos hacer un diagnóstico. Para poder hacer un diagnóstico de depresión son 2 semanas o 15 días con estado de ánimo bajo, con esa tristeza, ¿sí? Esa tristeza que duele, es una tristeza que con o sin motivo está presente. Por otro lado, nos platicaba nuestra amiga el hecho de que dejamos de tener placer por hacer cosas. Eso es lo que conocemos como anedonia. Antes disfrutaba hacer un pie, antes disfrutaba ir a tomar el café con mis amigas, con mis amigos, y hoy en día ya no lo disfruto. Prefiero estar acostada y no es que voy a tener ese entorno padre. Te vas aislando. O sea, la depresión es una enfermedad que te vas aislando y dejas de contestarle el teléfono al amigo, a la amiga, al novio, a lo que sea, ya no quieres saber nada de ellos. Eso es importante que lo tengamos presente. Y la otra es que no podemos hablar de la depresión como tal. Tenemos que hablar de las depresiones. Y hablar de las depresiones es porque yo hago un tipo de depresión. Ella haría un tipo de depresión. Ustedes cada una harían un tipo de depresión porque depende de nuestros rasgos de personalidad cómo los vamos a expresar esa depresión, ¿no? El hecho, por ejemplo, hace rato veía yo un paciente donde el papá se suicida cuando él tenía 8 años enfrente de él. Y dice, es que mi papá nunca se vio deprimido. Y entonces, no, mi papá era alcohólico y mi papá era muy agresivo. Entonces, esta parte es interesante. La depresión en él, cómo se manifestaba a través del alcohol y a través de la agresividad, ¿sí? En cambio, en este momento, el paciente va con un cuadro de llanto fácil, que no podíamos entablar mucha comunicación porque él lloraba. Entonces, cada uno va expresando su depresión de forma diferente. Además, bueno, algo que yo quisiera agregar, aparte de que el tipo de depresión es individual, también hay niveles, ¿verdad? Entonces, es importante detectarlo y atenderlo desde que empezamos a notar ciertos rasgos, precisamente para que no escale a más, que ya serían situaciones a lo mejor más complicadas de tratar y más difíciles, no solo para la persona, sino también para quienes están a su alrededor. Por supuesto, a eso se le llama distimia. Distimia es como la depresión chiquita, en lo cual nosotros no tenemos el diagnóstico de un trastorno depresivo mayor
leve, sino que todavía estamos un escalón más abajito y donde hacemos las cosas, pero sin ese entusiasmo genuino con el cual decimos me voy a bañar, qué me voy a poner, esto, lo otro, le voy a hablar aquí. No hay ese entusiasmo. Andamos en automático. Casi vamos a entrar a modo vuelo, ¿sí? O sea, ya cuando entramos a modo abuelo es porque ya tenemos una depresión. Pero estamos a un pasito donde vamos automáticamente haciendo las cosas, porque tengo que ir a la escuela, porque tengo que lavar, porque tengo que cocinar. No es que, ay, qué gusto de hacer algo, ¿no? Entonces, esa es la distimia. Y eso es bien interesante, porque después de la pandemia, una inmensa y millones de personas caímos en esa parte de la distimia, donde a muchos se nos hizo muy difícil volver a nuestras actividades, ¿eh? O sea, ya no, mucha gente nos quedamos un poquito colapsados, otros a lo mejor continuamos con nuestra vida normal, pero no volvimos a ser los mismos de antes. O nos afectó en alguna articulación, o nos afectó en el corazón, o nos afectó emocionalmente, o nos afectó en nuestro hígado, dependiendo del virus, del tipo de virus, ¿sí?, que nos pegó. Esa es una realidad y es bien interesante. Antes y después de la pandemia, la salud mental formó parte de un vocabulario dentro de las familias, dentro de la sociedad. Antes hablar, como bien lo dijo la compañera, era un tabú. Bueno, hablando de eso, ¿nos puede usted comentar un poco sobre las causas y los factores de riesgo que pueden llevar a una depresión? Claro que sí. Es bien interesante hablar acerca de los factores genéticos. O sea, los factores genéticos están presentes. Hay estudios interesantes en gemelos monocigotos, dicigotos, en donde hay una concordancia casi del 85% en gemelos monocigotos, o sea, en aquellos gemelos como tal. En cuates baja un poquito, pero ahí está. Y bien interesante, porque puede ser que esos gemelos, un estudio donde esos gemelos son separados, otra familia adopta al hermanito y al cabo de 18 años ven cuál ha sido el seguimiento. Ustedes saben que Estados Unidos en ese aspecto nos lleva años luz, porque hacen investigaciones con 10, 20, 30 años, ¿no? Y se dan cuenta que los dos han crecido en entornos muy diferentes, uno con su familia original, ¿sí?, con sus padres como tales, otro dado en adopción, con una vida un poquito más problemática, y se dan cuenta que a los 18 años ambos tienen un cuadro depresivo. ¿Sí? O sea, se les comienza a estudiar. Esto nos habla de una situación genética, porque el que tenía sus padres, todo un clima bonito, ahí está. Entonces, el factor genético es algo que tenemos que luchar contra de él. O sea, tenemos que estar muy con las antenas paradas, porque viene siendo lo mismo. Si ahorita nos hacemos un estudio genético, ay, pues traemos el gen aguas, porque se te puede despertar la diabetes, se te puede despertar la hipertensión, se te puede despertar la esquizofrenia, se te puede despertar la depresión. Pero ¿qué tengo que hacer para que no se me despierte? Que no haya factores detonantes, ¿sí? Que ahorita vamos a hablar de los factores detonantes. Entonces, los factores genéticos ahí están, pero también existen los factores ambientales. No es lo mismo crecer en un hogar donde papá y mamá no pelean, ¿sí? No es lo mismo crecer en un hogar donde no tenemos la angustia de qué vamos a comer mañana, ¿sí? No, es muy diferente esa parte. O muchos, y es un continuo en la consulta, el hecho de que muchos pacientes llegan y dicen, es que yo me acuerdo cuando iba a llegar mi papá, que se escuchaba la puerta, el cerrojo de la puerta, y nosotros corríamos asustados y asustadas ante la situación de que nos fuera a hacer daño, pero sí veíamos cómo golpeaba a mi mamá, y sobre todo cuando llegaba borracho, cuando llegaba alcoholizado. Entonces, esto nos da una situación de que si de niños nosotros comenzamos a vivir ese estrés, esa angustia, lógicamente nuestro gen de la depresión se va a despertar. Nuestro gen de la ansiedad se va a despertar. Y de por sí, en este momento, vivimos una vida que atenta contra todas nuestras condiciones naturales. O sea, traemos chones que son sintéticos, traemos muchas cosas que atentan, procesados, no estamos respirando un aire puro. O sea, son muchas cosas que no estamos nosotros haciendo como debería de ser. Y una de las causas que están muy de la mano, por ejemplo, es la tiroides. La tiroides tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo. Entonces, cuando nuestra tiroides está con niveles muy elevados, pues lógicamente caemos en un hipertiroidismo y muchas veces lo confundimos con un trastorno de ansiedad generalizada, crisis de angustia, vamos con el cardiólogo porque traemos taquicardia y traemos un problema de tiroides. O bien, al revés, cuando baja esta hormona, pues caemos en un cuadro de hipotiroidismo y esto también nos da un cuadro clásico de depresión. Por eso cuando llegan a consulta con un psiquiatra, que somos médicos,
tenemos que descartar que no se trate de un problema como tal biológico de otra índole, sino que realmente sea un cuadro de depresión que deja a un lado un problema de epilepsia, que deja a un lado un problema de tiroides, que deja a un lado un problema inclusive de páncreas, un problema inclusive de otra índole, que muchas veces no se busca. Y que desafortunadamente sí valdría la pena hablar mucho de este tema, porque a veces se pierde muchísimo tiempo en terapias cuando su problema no es ni siquiera del psiquiatra, es del endocrinólogo. Y me preguntabas también acerca de las causas que pueden ser un factor para la depresión. Es multidisciplinario, este tema es entonces se abarca todo, ¿no? Hay cosas que nos vacunan y cosas que nos enferman. ¿Qué nos vacuna contra la depresión? El hecho de que de chicos nos enseñen a servir a la sociedad. ¿Qué va a pasar si a un niño desde chico tú lo enseñas a cuidar un perro, a cuidar un gato? Si a un niño desde chico tú lo enseñas a tocar un instrumento, a jugar ajedrez, que lo estás enseñando a pensar. Si lo enseñas alguna actividad realmente recreativa para él, que vaya a trascender. Cuando uno llega a la adolescencia, uno tiene que cubrir ciertas cosas. Uno es sentirte atractivo o atractiva. ¿Sí? O sea, sientes que puedes conquistar a alguien. O sea, tú quieres saber quién eres y que realmente puedes conquistar el corazón de alguien. Cuando uno llega a la adolescencia, quiere sentir eso. Y es parte normal. La otra es que el adolescente también tiene que sentir que sirve a su sociedad, que trasciende. O sea, él quiere ser el mejor en el fútbol, ella quiere ser la mejor en el ballet, él quiere ser el mejor en tal cosa, etcétera, ¿no? O sea, queremos trascender, pero queremos dar a la sociedad. Por eso tienen tanto auge que los Boy Scouts, que debería de haber hay más niños que niñas, debería de ser parejo esta situación, pero la vemos muy enfocada en que los niños aprenden a servir, ¿no? Acuérdense de niños que queríamos ser bomberos, queríamos ser enfermeras, queríamos servir. Es parte de nuestra naturaleza. Y muchas veces esta condición, los padres la quitan. Nos quieren volver agresivos, no te dejes, haz esto, haz lo otro. Y cuando tenemos a la adolescencia hay otra función vital, que es el sentirte que perteneces a algo. Sea al coro de la iglesia, sea al equipo, sea a tu familia, pero lo principal es dónde quedó la familia. ¿Sí? O sea, yo tengo mi home, yo tengo mi equipo es mi familia. Así seamos mamá y yo, así seamos papá y yo, así seamos yo y mi abuelita, así seamos yo y mi tía. Las condiciones ahorita, híjole, es muy difícil ver la familia feliz, ¿no? Papá, mamá y los hijos. O sea, la familia la vamos formando como vamos pudiendo hoy en día. Y quizás es una amiga, ¿sí?, que se hizo pareja de la mamá, no sabemos, pero esa es tu familia. Y te tienes que sentir orgulloso de esa familia porque cubre lo que son las necesidades básicas. O sea, la familia tiene necesidades básicas. Y una es que si yo necesito en este momento, ¿qué les gusta? No sé, me baja el azúcar, yo en este momento necesito un refresco. Ustedes, tres, ¿sí?, que somos familia, ustedes me tienen que conseguir el refresco. ¿Cómo? No sé cómo le van a hacer. Y puede ser desde eso hasta que yo estoy tristísima porque me dejó la pareja, o porque, pero ustedes me tienen que ayudar a arroparme. Y yo cuando ya vaya al psicólogo es porque ustedes ya no me pudieron dar ese, y a lo mejor no ustedes, sino mis amigos, mis amigas no me pudieron. Es cuando buscamos otro, ¿no? Esto es bien interesante ver que ahorita las familias a veces no cumplen para lo cual están diseñadas. Entonces ves que llega a la consulta solo y te dice, no, es que no se pudo porque no quiso mi hermana, no quiso mi... Ya nadie da nada por nada, inclusive dentro de la misma familia. Y eso es un factor detonante importante. Entonces hay que enseñar desde chicos, vacunarnos contra la depresión, hacer deporte, practicar situaciones hacia la comunidad. O sea, la comunidad es algo que es saludable. Mientras más nosotros vayamos a la comunidad, mientras más nosotros vayamos a los parques, participemos, eso nos va a dar a nosotros salud mental. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Instagram y X como Ándale para que sepas TV. Y si te perdiste alguno de nuestros programas, búscanos en nuestro canal de YouTube Si hay mujeres en Durango. Continuamos. ¿Y tú ya conoces el plan de estudios que te ofrece el Instituto de Educación y Cultura Alejandría? Tenemos para ti 3 licenciaturas que son Seguridad Pública, Derecho y Comunicación Social, así como 3 maestrías que son Innovación Educativa, Comunicación Social
y derecho constitucional y amparo. Porque la mejor inversión a futuro es estudiar, no la pienses más y únete a la manada. Te ofrecemos horarios y precios flexibles. Qué bonito es eso, ¿no? Es decir, voy a tomar un momento para mí, algo, lo que sea, pero también voy a ver qué voy a hacer por alguien este día. Lo que sea, si sea ayudarle a la señora a bajar, a subir, cualquier situación, porque eso da salud mental. O sea, el tener una mascota nos da salud mental. O sea, es más lo que recibimos de un gato, de un perro, que lo que nosotros gastamos en croquetas y en el veterinario ya cada año. Esa es una realidad. El que nosotros demos nos da mucho. El que nosotros regalemos nos da mucho. Esa parte es bien interesante. Y sabemos que empieza el año y todos vamos a decir, queremos bajar de peso, ahora sí voy a hacer ejercicio. Y se llena aquello de buenos propósitos, de buenos deseos, ¿sí? Y se llega a noviembre y dice, Dios mío, ¿qué pasó con eso de que yo iba a aprender a hablar inglés y que yo iba a aprender a no sé qué? Te das cuenta de que no se fueron cubiertos. Y lo primero que tendríamos, nuestro primer deseo, nuestro primer propósito es tener paz interior. Es empezar a conectar contigo mismo desde la respiración. Eso es bien interesante porque se nos olvida respirar adecuadamente. Andamos con tanta prisa, ni siquiera sabemos respirar adecuadamente. Entonces, el hecho de decir, voy a poner la alarma de mi teléfono no solamente para tomar agua, sino para respirar 5 minutos, eso va a ser tan importante como que nosotros comencemos a decirle adiós a la ansiedad, que es como la antesala de la depresión, ¿sí? Comenzar a decir, voy a empezar a respirar, voy a empezar a conectar conmigo, voy a empezar a ser un psicólogo propio. Y un psicólogo propio, ¿qué es lo que hace? Es preguntarte y contestarte con toda la conciencia de que tú, y solamente tú, no te puedes mentir. O sea, ¿realmente quieres ir allí? ¿Realmente quieres a esa persona? ¿Realmente te hace feliz esto? Contéstatelo tú y comienza a guiar tu camino hacia lo que realmente contestas. Eso es bien interesante, ¿no? Porque muchas veces uno va con el psicólogo te dice, pues realmente, o sea, te pregunta cosas que te daba miedo autopreguntarte, ¿sí? Esa es parte fundamental, el conocernos. Yo creo que el primer propósito de este año es autoconocernos y no tenernos miedo, no tener miedo a realmente saber el potencial que tenemos. Hay mucho miedo a despegar, hay mucho miedo a la crítica, hay mucho miedo al que dirán, hay mucho miedo a esas partes. Mientras más edad va teniendo uno, le deja de importar eso y comienzas a ser muy feliz. Uno pensaría, los estudios nos hablan de que las personas jóvenes son muy felices. Y no, cuando uno está joven, a los 15, 20 años, lógicamente son demasiadas cosas que tienes que llenar. En todos los aspectos tienes que llenar todo lo que te exige la sociedad. Por tener 15 años, si eres mujer, que te exigen estar bella y esto y lo otro. Si eres hombre, que seas esto y lo otro. Es una cosa tremenda que esto no se acaba. Luego te casas y la sociedad te exige a tener hijos, cuando a lo mejor no está en tu propósito tener hijos, cuando a lo mejor nada que ver, pero la sociedad te comienza a exigir. Pero después de los 60 años es realmente cuando la gente hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Esa es una realidad, ¿eh? Y un dato que agregaría ahí, precisamente hablando de las edades, de acuerdo al último estudio que se hizo hace precisamente un año, bueno, hasta el 13 de enero del 2025, hay más de 300 millones de personas en el mundo con depresión. Esto significa que 1 de cada 4 personas la tiene, y las edades son muy significativas en esta parte. Entre los 40 y los 59 años de edad es cuando hay más propensos a la depresión, y también que es más frecuente entre mujeres que en varones, y el 85% de las personas que tienen depresión no reciben tratamiento. Es muy importante recibir la atención, entonces creo que también hay que conocer nosotras y nosotros algún tipo de centro donde se pueda brindar la atención psicológica o psiquiátrica también que sea necesaria. Claro, mira, dependiendo de la edad, voy a hablar de lugares económicos y de todo tipo. Bueno, si vamos del sector salud, o sea, si tienes derechohabiente del ISSSTE, del seguro, pues lógicamente puedes ir a sacar tu cita. Es tardado, vamos viendo la parte. Creo que hay 1 o 2 psicólogos en el Seguro Social, hay 1 en el ISSSTE, una cosa de estas. Entonces, la lista de espera es grande. Pero bueno, vamos viendo otras situaciones. Tengo un niño con depresión, vamos a llevarlo al Hospital del Niño. Allí hay una área de paidopsiquiatría en este nuevo Hospital del Niño, en donde hay paidopsiquiatras y hay psicólogos
que están capacitados para psicología infantil. Entonces, eso es bien importante que sepan. Bueno, pero ya está adolescente mi muchacho, ¿dónde? En el Instituto de la Juventud también hay psicólogos que pueden atenderlos de forma gratuita. Soy una mujer, me estoy divorciando, estoy con una situación, está el Instituto Municipal de la Mujer en calle Laureano Roncal, entre casi esquina con Paloma. Ahí pueden acudir totalmente gratuito. Igual pueden acudir al Instituto Estatal de la Mujer, ¿sí? En el caso de los varones que tengan una situación familiar, pueden ir al Instituto de Desarrollo Humano y Valores del municipio, por ahí, por el Boulevard Francisco Villa, más o menos a la altura de la entrada de Jardines de Durango, del lado opuesto. Ahí pueden ir también los caballeros que quieran ir, porque tenemos que ver que tienen que estar bien las mujeres y los hombres. Igual, terapia familiar, podemos ir a la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Juárez, creo que tienen un excelente servicio en terapia familiar. Pues bueno, también está el Hospital de Salud Mental, el Hospital Psiquiátrico, que también oferta consulta ya psiquiátrica, ¿sí? Está lo que viene siendo los CAPA, hoy Centros de Atención Primaria en Salud Mental y Adicciones. Tenemos aquí en Durango uno al sur, tenemos otro al norte por calle Litio. Entonces hay varios lugares en donde investigando podemos llegar. Creo que aquí en Durango no somos tantos, se oye mucho 50, pero realmente no son tantos psiquiatras para lo que se necesita en todo el estado de Durango. Y bueno, pues lógicamente, bien decía la compañera, y con un psiquiatra no solamente en la consulta, es que no en una consulta, no es como ir con un otorrino laringólogo, de que estoy mala de la gargantita, revísemela o hágame un lavado del oído. Aquí es una continuidad, o sea, ya la doctora me vio, pero ya me está dando cita para dentro de 20 días, y luego me va a dar cita para dentro de un mes, y luego es el tratamiento, pero luego cómo le hago para surtirlo. Y creo que en esa parte está faltando una comunicación interinstitucional para ver qué medicamentos se deben de dar en la infancia, qué medicamentos se deben dar en la adolescencia, qué medicamentos hacen mejor a la mujer mexicana en edad de menopausia, en edad reproductiva, qué medicamentos tenemos que recetar cuando una mujer está embarazada y está en un cuadro de depresión. O sea, falta ponernos de acuerdo para que toda la población no tenga insumos, pueda estar atendida y todos quedemos felices. Y también darle seguimiento, ¿no?, a los pacientes. Por supuesto, hay que darle seguimiento. Yo creo que eso es bien interesante, el hecho de decir, a ver, ¿hay este caso? Porque hay muchas líneas. Puedes llamar y decir, estoy muy deprimida, ahí váyase para el hospital y te das con la idea de que tengo cita hasta abril. A ver, entonces, pues no hay que destapar una cloaca que no podamos nosotros atender. Entonces, más vale la situación de decir, ahorita lo que está faltando es atención. Ya basta de tanta plática, ya basta de tanta situación, o sea, faltan talleres. Vamos a llevar talleres comunitarios, ¿sí? Y talleres comunitarios con buena intención. Y esta parte es dura, pero es una realidad, porque muchas veces hay los buenos deseos de llegar y hablar acerca de violencia de género. Llegas ahí a alguna comunidad, hablas de violencia de género, dejas muy, muy mal a las mujeres porque se dan cuenta de su condición, pero luego ya no regresas. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque tenemos que luchar por sacar a esas mujeres de la violencia, pero a esa mujer hay que enseñarle primero a nadar, luego a llenar la alberca y luego poderse echar a nadar, ¿sí? Porque muchas veces dicen, no, es que usted debería estar nadando. A ver, espérame, ¿cómo le hago? Los dejamos totalmente confundidas y eso trae mucha depresión, ¿eh? Entonces tenemos que ser muy cuidadosas de cómo vamos llevando los pasos para sacar a alguien de la depresión. Creo que este tema es muy interesante, hemos hablado de un poco de todo, obviamente se puede hablar muchísimo más y creo que es importante también nosotros como sociedad podamos investigar de este tema, informarnos, convertir el silencio en apoyo, la ignorancia en conocimiento y sobre todo el aislamiento en comunidad. Entonces no me queda más que agradecerle a la doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a la licenciada Julieta, a toda la gente que labora, las maestras, a todos y a los profesores. Creo que todos hacen una comunidad muy bonita, de mucha ayuda del Instituto Alejandría. O sea, he visto cómo ha cambiado vidas y esa parte creo que no tiene precio. Muchas gracias. Y a mis compañeras también por estar aquí. Nos vemos el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde aquí por Canal 10. Hasta luego. Adiós.